Como seguramente saben, porque sé que son lectores acuciosos de la prensa diaria, sé que están pendientes de las noticias, sé que son analistas enterados de lo que acontece en el país, en estos días precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tema de esta charla, que no conferencia, está celebrando, acaba de culminar, un periodo extraordinario de sesiones en la Ciudad de México. Esto nos lleva a preguntarnos, como es natural, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué visita México? ¿Qué asuntos conoce? ¿Cómo nació? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo trabaja en la actualidad? Sobre todo, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ver con nuestras vidas? Si a cualquiera de nosotros se le preguntara por un tribunal de lo civil o por un tribunal de lo penal, ni lo quiera Dios, pero por un tribunal de lo penal, o administrativo, o agrario, o inquilinario, o familiar, probablemente sabrían qué es lo que ahí se ventila y estarían al tanto de que eventualmente pueden verse la necesidad de comparecer ante esos tribunales nacionales, cuyas competencias también ustedes conocen en su calidad de estudiosos del derecho. Pero me parece que el caso de la Corte Interamericana, de este tribunal supranacional, dicen algunos, yo entre ellos, o internacional, dicen otros, es diferente, porque no resulta un órgano, un ente tan cercano a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, a nuestras vidas. Bueno, dos palabras sobre esto en un trayecto que yo trataré de hacer corto y que voy a compartir con doña Heréndira, mi colega de investigación, tratando de describir ante ustedes qué es la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, cómo se originó, cuáles son sus competencias y luego cuáles son los casos más relevantes, por lo menos, que se han generado en México, que han sido materia de conocimiento por parte de este Tribunal Interamericano y acerca de los cuales el propio tribunal ha emitido ya las correspondientes sentencias. Espero que esto nos dé un panorama acerca de la respuesta a esa pregunta con la que inicié mi disertación: ¿qué es la Corte Interamericana? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De qué se ocupa? Bueno, por lo pronto su materia fundamental son los derechos humanos. Yo creo que cualquier estudiante de derecho, cualquier estudioso del derecho, se pregunta por los derechos humanos y quiere indagar su sentido, su naturaleza, su carácter, habida cuenta de que todos los derechos que manejamos, que conocemos, finalmente son humanos, porque solo los seres humanos tenemos derechos. En ocasiones se habla de derechos de la naturaleza, de derechos de los animales, pero todos estos de algún modo pasan por los intereses, por las libertades, por los bienes jurídicos de los seres humanos. Así que hablar de derechos humanos puede parecer una redundancia, salvo que nos remitamos, y esto es lo que yo quisiera que ustedes hiciesen, a los derechos más encumbrados, a los de mayor jerarquía, a los de mayor alcance, a esos derechos que protegen nuestra vida, que hacen nuestra vida vivible, valga la expresión, y que le confieren cierta calidad. A los derechos que nos tienen plantados aquí sobre la tierra y mirando el horizonte con esperanzas que espero sean crecientes. El derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho al patrimonio y muchos otros derechos que son básicos para la existencia y subsistencia del ser humano. Esa es la materia acerca de la cual se pronuncia este importante tribunal interamericano, como también es la materia de otros importantes tribunales de carácter internacional y del mismo signo: la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Africana de los Derechos de los Hombres, de los seres humanos y de los pueblos. Bueno, la tutela, la expresión, la proclamación, la declaración de los derechos humanos y su protección son un asunto relativamente antiguo. No son un asunto antiquísimo, no tanto como el régimen del patrimonio que nos viene de miles de años atrás. El tema de los derechos humanos es más reciente, es un tema con un par de siglos de existencia, es un tema del final del siglo XVIII.
que no es mucho para la historia de la humanidad y que no es mucho para la historia del derecho. Fue entonces, en esos años postrimeros del siglo XVIII, cuando se produjeron, primero a escala nacional, las grandes declaraciones que reclamaban en aras de la libertad y de la dignidad humana ciertos derechos fundamentales, que entonces se redujeron a los derechos a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia a la opresión. Eso, palabras más, palabras menos, se dijo en la independencia de las colonias, de las que fueron colonias, pero serían en el futuro república, inglesas en Norteamérica. Eso mismo se dijo, palabras más o menos, en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.